Hola amigos, bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Ya nos encontramos aquí en las instalaciones de Grupo Radio Tele en la ciudad de Las Canteras Rosas. Un saludo muy afectuoso para toda la gente de Morelia, para toda la gente que también nos mira y escucha en el interior del estado de Michoacán, en otros estados de la República Mexicana y en otros países gracias al internet. Gracias por su preferencia. Recuerden que el programa, si usted no lo ve en vivo por sus cuestiones de trabajo o porque va en el freeway en su país o algo así, pues se va a quedar grabado aquí en la plataforma de Grupo Radio Tele, así que métase al rato o por la tarde a Grupo Radio Tele en el Facebook y ahí va a encontrar los videos y el programa de Mundo Alternativo. Y yo lo voy a subir también en el canal de videos del YouTube para que muchas personas se lo vuelvan a repetir las veces que se pueda y que lo deseen. Pues hoy tenemos de invitado a Francisco Elfo. ¿Cómo estás? Muy bien, maestro, muchas gracias por invitarme y siempre es un gusto estar aquí con usted. Fíjate, mi estimado Elfo, que es muy común que la gente en ciertos cursos mágicos platique de lo que son los sellos mágicos o los símbolos mágicos que llegamos a construir para Los sigilos. los sigilos para ciertas situaciones de petición de deseos o de proyección de ciertas energías. Pero hay un tema relacionado que tiene que ver con los guardianes o con los sirvientes mágicos, que a lo mejor no es muy tocado o nunca lo he tocado aquí a lo largo de 11 años nunca he tocado este tema aquí en Mundo Alternativo, pero si nos ponemos a reflexionar, en muchas caricaturas y en muchas películas hemos visto que en esas películas y en las caricaturas ciertos personajes muy mágicos tenían este tipo de sirviente o de auxiliar o de ayudante mágico. Eso es lo que nos vas a platicar. Exactamente, maestro. El día de hoy quiero compartir con todo su público y con usted eh, una categoría que se sale de lo común. Nosotros normalmente las personas que están en el mundo de la magia y que han oído hablar, por ejemplo, de la magia del caos, saben que los sigilos es una parte importante de esta disciplina de la magia del caos. Cualquier mago en cualquier disciplina que se encuentre, puede ser Wicca, puede ser santería, cualquiera, puede llegar a convertirse en un mago del caos. Y los magos del caos tienen dos herramientas básicas para desarrollar la magia. Una son los sigilos y otra son los sirvientes mágicos. ¿Por qué casi no se habla de los sirvientes mágicos? Porque todo mundo ha hablado de ellos, pero no los identifica como tales o han dejado de ser eh, importantes porque se tienen conceptos erróneos de ellos. Por ejemplo, podemos poner en la historia, siempre se han tenido sirvientes mágicos. Podemos hablar en la antigüedad, en Egipto, cuando los funerales para los faraones, se solía enterrar junto con ellos a sus sirvientes para que los siguieran sirviendo en el otro mundo, ¿sí? También lo enterraban con sus gatos, sus mascotas, para que los siguieran protegiendo en el otro mundo. Luego podemos avanzar más en la historia y nos vamos a encontrar que en muchas culturas la magia siempre ha sido importante y estos personajes mágicos siempre han tenido pues lo que en Wicca o en magia anglo sajona se puede conocer como los familiares. Y ahí tenemos gatos, elfos domésticos, ¿no? Así como en la serie de Harry Potter. También se pueden tener eh, fénix, animales féricos o seres féricos. O sea, Ajá. de estos animales fantásticos y de estos seres que están ligados a la naturaleza. De hecho, los elementales, los guardianes de los elementos, también son y pueden ser usados si ellos lo permiten, que esa es la problemática que resuelve la magia del caos, porque hay un avance entre que el personaje o la entidad quiera ser parte de nuestra ayuda, como en el caso de los familiares, que por eso se les trata como familiares, no como una mascota, porque necesitamos que ellos se sientan tan unidos a nosotros que pues difícilmente nos digan que no.
Esto en chamanismo se podría hacer referencia como los animales de poder que posee cada persona, Exactamente, maestro. pero en este caso son los animales mágicos, familiares mágicos o sirvientes mágicos. Sí, que también en Wicca se conocen como los elementales artificiales. O sea, un elemental que nosotros usamos en Wicca, por ejemplo, estamos al contentillo de que si están de humor y sabemos que los seres esféricos son muy, muy veleidosos, entonces estamos al contentillo de si tienen ganas, si pueden, ¿sí? Y para resolver eso, la magia del caos lo que hizo fue crear elementales artificiales, que en la magia del caos se conocen eh, como sirvientes mágicos. En Wicca se conocen como elementales sintéticos o artificiales. ¿Por qué? Porque vamos a usar un elemento de la naturaleza, pero lo vamos a programar y lo vamos a crear literalmente para que directamente sea parte de nosotros. Recordemos que en nosotros siempre conviven los elementos de la naturaleza y de esa parte de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra fuerza, de nuestra energía, creamos a estos seres. Y ahí es cuando la cosa se pone muy interesante, porque en teoría cualquiera podría crear a una de estas criaturas, cualquiera. Lo único que nos diferencia a los que podemos ser capaces o no ser capaces de hacerlo es la fuerza, la capacidad de creer, porque se ocupa mucha fe, hay que tenerlo bien interiorizado. Sabe, un mago del caos no duda de lo que hace, sabe que lo que hizo tiene una repercusión y se olvida de ello. Y precisamente recordemos que los sigilos tienen esa base. O sea, cuando yo creo mi sigilo, lo diseño, pero lo activo y después lo suelto, ¿sí? Pues con los sirvientes mágicos se hace algo muy, muy, muy parecido. Nada más que un sirviente mágico es una extensión de mí. El sigilo es algo que yo creé, un símbolo que voy a dejar ir. Pero el sirviente mágico no lo voy a dejar ir como dejaría ir un sigilo. Porque tú lo estarías utilizando, por ejemplo, como para protección siempre, entonces ¿cómo vas a dejar ir tu protector? Uh -huh. Y es como muchas personas que a lo mejor sin tener conocimientos de lo mágico, tienen un animal favorito que siempre están pensando en él o lo traen tatuado o lo traen en algún dije, puede ser un gato, un perro, un caballo, una águila, y se sienten muy identificados con el animal. Tal vez no saben por qué hay esa identificación a nivel profundo, a nivel subconsciente, pero se sienten identificados con algún animal que dicen, es que ese animal me represente, ese animal me ayuda. Lo vemos en algunas culturas, lo vemos en algunas monedas o billetes de algunos países o en algunos escudos, que hay ciertos animales de De poder. poder. Y usted acaba de mencionar algo que es muy importante. Sentimos esta conexión, no sabemos de dónde viene, pero si tuviéramos la información adecuada, platicábamos antes de empezar el programa del curso de chamanismo, si yo entrara a mi curso de chamanismo, entendería que estoy en el momento justo para conectar con mi animal de poder. Por eso tengo esta sensación y por eso lo busco. Bueno, todos esos objetos que usted mencionó, con los que uno se puede relacionar con su animal de poder, pueden ser el depositario precisamente de un sirviente mágico. Ok. Entonces, podemos crear, todo sirviente mágico necesita forzosamente un repositorio. Cuando el mago está comenzando a desarrollar las capacidades de creación, necesita tener un contacto directo con la materia. Entonces, mis sirvientes mágicos van a estar forzosamente ligados a un objeto material, un repositorio. Pero cuando yo voy creciendo en el mundo de la magia, en la magia del caos, hay otras formas de crear estos sirvientes mágicos y son a base de pensamientos, emociones. Los repositorios ya no son físicos, ya se convierten en repositorios mentales.
porque el mago empieza a darse cuenta que dentro de él, de su mente, conviven varios departamentos de conocimiento, varios eh, nichos de conocimiento y de saber. Y esos pueden ser usados como nichos para guardar a estos sirvientes mágicos que son creados ya no físicamente, ya no con los elementos eh, que son palpables a nuestros sentidos. Ya se empiezan a crear con emociones, con espíritu, con energía. Y ahí es cuando las cosas también empiezan a evolucionar. Pero el día de hoy vamos a tratar de, en el lapso del programa, darles los pasos que se necesitan para crear, si tienen la persistencia, la fe, la constancia, de crear tal vez un pequeño sirviente mágico para cosas muy en concreto, para que les sirvan en su vida diaria. Porque hay que tener en cuenta, maestro, que estos sirvientes deben de tener fecha de caducidad. Más adelante vamos a platicar Y por qué. no hacer mal. Claro, precisamente el principio de Wicca, ¿sí?, sigue siendo aplicable a todo el mundo de la magia. Entonces, yo en mi experiencia de práctica de magia, sigo aplicando el mismo concepto de Wicca, ¿no? O sea, haz todo lo que tú quieras, pero no dañes a nadie. Porque así como los sigilos, los sirvientes mágicos no son ni buenos ni malos. Todo depende de quién los está creando. Así es, vamos a ir a un corte y prepárese para ver cosas muy interesantes. Ya regresamos.
obviamente, usted que está viendo este programa, no es que sea esto algo de riesgo, pero siempre, como se dice por ahí, se deben de leer las instrucciones y hacer caso de las recomendaciones para que la gente pues no vaya a ser un caos donde el caos debería de estar ordenado o Claro. en orden. Y en base a unas imágenes que nos va a ir pasando nuestro buen productor, este, este Francisco Espinosa, Elfo, nos va a ir explicando. A ver, Mire, ahí estamos viendo una imagen precisamente de cómo un mago del caos puede estar usando de alguna forma las cosas materiales para construir lo que quieren. Eh, en este momento vamos a darnos cuenta que los sirvientes mágicos han existido pues a lo largo del tiempo. Y señor productor, la próxima, por favor. no, sí, así Sí, es. ahí vemos, por ejemplo, cómo siempre han estado entrelazados los felinos, los gatos, sobre todo los gatos negros, al concepto que tenemos nosotros de bruja o de brujo. Si muchos entendieran que a estos seres se les puede hacer depositarios también de un mandato, ¿sí? Como para que sean precisamente sirvientes mágicos, que no dependamos tanto de su voluntad y de sus ganas, sino que de forma amorosa, por eso se les llaman familiares, porque de forma amorosa ellos acceden a ayudarnos. Por ejemplo, los gatos negros están diseñados para que nos puedan ayudar a salir de nuestro cuerpo mientras dormimos y podamos entrar a cuarta dimensión. Y Vean la película de Constantín. exactamente. Entonces, y exactamente. Hollywood se ha encargado, maestro, de irnos dando las migajas. Nosotros tenemos que ir siguiendo el camino, porque eso es así. Aquí vemos lo que comentábamos al principio del programa, o sea, cómo en los rituales egipcios se mandaban al mundo de los muertos, al mundo espiritual, a todos aquellos que eran parte de la vida rutinaria Del del personaje. personaje. Entonces, ellos seguían sirviendo y se comprometían. O sea, yo sé, difícilmente alguno de nosotros entregaría su vida para ir a seguir a su Abuelita. abuelita o a su jefe, ¿no? Por decirlo así, porque estos eran sirvientes en la vida real y pasan a ser sirvientes en el mundo de los muertos. El que sigue, por favor, gracias. Aquí estamos viendo esto que estamos viendo aquí es un simbolismo muy importante de un servidor mágico que son conocidos como tulpas, que son entidades que no tienen en realidad una forma definida, pero son energía creada por una persona que tiene alto conocimiento sobre la magia y que normalmente los tulpas son creados para fines no buenos. O sea, son creaciones de magos oscuros normalmente. Por eso los vemos así. Si pasa a la siguiente imagen, vamos a ver que aquí ya tenemos un sirviente que todos conocemos, que es un elfo doméstico, que es un sirviente en realidad de alguien que tiene la potestad sobre de él, de cómo manejarlo, cómo instruirlo, y él no puede negarse. Está bajo los designios del que lo conjuró, ¿sí? Porque este Bajo elfo, las órdenes. bajo las órdenes de la persona que lo conjuró, y este personaje fue conjurado para una familia, no ni siquiera para una sola persona, sino que servía a una familia. Entonces, eso nos ejemplifica cómo estos sirvientes mágicos van teniendo varias aristas. Aquí ya estamos viendo que atienden a otro tipo o sea, a comunas también se puede decir que sirven a comunas. Aquí lo que estamos viendo es precisamente cómo se crea una idea alrededor de muchas personas. Esto se conoce como un egregor. Ajá. Y los egregores son sirvientes mágicos de normalmente cultos, sociedades secretas y todo, religiones que crean esta idea común y colectiva y que están siendo fomentando y creando a esta entidad constantemente.
nosotros podemos decir, por ejemplo, yo ya no soy católico porque nací en una familia católica. Tengo otras creencias, sí, pero el hecho de que yo me alinee con la creencia de mi familia, estoy contribuyendo a que el egregor siga y persista, Ajá. porque vive en la mente de alguien. Mientras el egregor viva en la mente de alguien, va a estar vivo. Ajá. Y eso es importante tenerlo. Aquí vemos un golem, precisamente. Los famosos golem de la Edad Media y de los alquimistas. Y de los alquimistas, que eran sirvientes también para que realizaran actividades que ellos físicamente no podían, o para que fueran, en determinado caso, los sicarios, ¿no? de ellos. O sea, perdón por la palabra, pero así era, así es de fuerza. O sea, los creaban para que los ayudaran a quitar del camino a El otros. trabajo sucio. El trabajo sucio. De hecho, yo les recomiendo a toda la gente que busque en sus plataformas oficiales donde ven películas. Yo creo que está en el YouTube, que vean la película del Golem precisamente, que ahí habla de cómo con conocimientos muy especiales de cábala y de cuestiones Alquimia. hebreas, alquímicas y demás, cómo se crea un golem y para qué lo utilizan los golem. Así es. El que sigue, por favor. Aquí vemos a los seres féricos. Las hadas, y por eso quise poner a las hadas en especial, son de los seres más veleidosos que tiene la naturaleza y los guardianes de la naturaleza. Por eso, cuando un mago se enfrenta a querer, enfrenta a un hada, por ejemplo, y quiere pedirle su ayuda, debe ser muy cuidadoso, muy, muy, muy cuidadoso, porque donde un hada se enoje, podemos ver así, veladito, a campanita. Hay una película que se llama Pan. En esa es live action, o sea, no es de caricatura, es con actores. Pero ahí nos muestran precisamente cómo Campanita, cuando está celosa, cómo se pone como loca, ¿sí? Porque precisamente no tienen control sobre sus emociones. Los seres féricos no tienen control sobre sus emociones y no tienen un libre albedrío, por ejemplo, para moverse, pero sí para decidir ayudar o no a alguien. ¿Y cómo lo van a ayudar? Ahí se aplica un chiste ese de que ten cuidado qué es lo que le pides a tu ayudante mágico o a tu sirviente mágico, porque a lo mejor te lo cumple, pero no como tú pensabas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso los magos del caos evolucionan de los seres féricos a crear precisamente elementales programados, porque estar al contentillo de uno de estos seres no es lo más recomendable. El que sigue, por favor. Tenemos aquí precisamente la acumulación de cada uno de los elementos de la naturaleza, que obviamente todos sabemos, o los que sabemos de energía, sabemos que ahí falta el éter, que es la capacidad creadora que está acumulada en nosotros mismos. Pero ahí podemos ver cómo la energía de cada uno de los elementos puede ser acumulada por nosotros precisamente para darle vida a nuestros guardianes mágicos con las técnicas de la magia del caos. Así es. La que sigue, por favor. Aquí puse, por si quedaba duda de la anterior, volví a poner una de estas para que vean que en la otra anterior se veía como más buena ondita la brujita. En esta pues ya no tanto. Y fíjate que los gatos, independientemente si los conviertes en familiares o en animales protectores, ellos como si hubieran sido diseñados del mundo extraterrestre. Exacto. Porque te ayudan a ver ciertas cosas que los humanos no ven, igual que los perros. Entonces a veces hay una situación bien especial de que los gatos o los perros ven y perciben ciertas entidades o ciertas situaciones que a lo mejor las personas solamente las sienten y sienten escalofríos, pero no ven lo que ellos ven. No, y tienen una cuestión que eso es comprobable científicamente. La magia que yo practico siempre la baso en la ciencia. Ajá. Para poder comprobarlo, para saber que yo estoy segurísimo, y eso se lo digo a mis alumnos, la ciencia y la magia estuvieron juntas. Nos las separaron por cuestiones de conveniencia y para políticas. Élites y políticas, pero ahora nuevamente se están uniendo. Y los gatos
está comprobado que ellos cuando ronronean a una frecuencia muy, muy especial que limpia el aura de las personas. Entonces... Y un gato de una familia, cuando llegan las visitas, no se le acerca a cualquier persona. No. Y si se le acerca a alguien ajeno a la familia, es por dos razones. O porque le agarró muy buena vibra o percibió la buena vibra de esa persona que fue de visita, o porque vio la necesidad urgente de quitarle por ahí algún chamuco que trae pegado la persona. Entonces, los gatos son muy raros. No, de hecho, los gatos amarillos se dice que no pertenecen a este planeta. O sea, todos los gatos son raros, ¿eh? Pero los amarillos genéticamente no están unidos, por ejemplo, a los gatos negros. Y sí, sobre todo si los escuchas en la azotea ahí haciendo sus rituales y ya me los imagino así todos tomados de las manos haciendo sus rituales. Ahí vemos... lo que estamos viendo aquí, este es parte de... De Aladino y la lámpara maravillosa. Sí, pero este es el concepto que nosotros tenemos de los jinns, de estos seres sobrenaturales. Los genios. Sí, los genios, pero en la India se les conoce como jinns, que efectivamente estos son sirvientes mágicos, pero de los que eran muy mala onda. O sea, de verdad, no hay jinns buenos. ¿Por qué? Porque el que los creó con la intención de dañar a quien los encontrara. Ajá. Porque primero los sirvieron a él y luego los sueltan al mundo. Y con esa energía es con la que ellos sobreviven. Porque también en el último bloque, cuando estemos hablando ya de cómo crear nuestro sirviente mágico, vamos a darnos cuenta que la energía o de donde se van a alimentar o vamos a dejar que se alimenten estos seres debe ser muy específica precisamente para que no nos pase lo que pasaba en tantas historias donde aparecen estos seres, ¿verdad? Y sobre todo que se les ponían en contra. Ahí tenemos otra... Sí, este es otro ejemplo de tulpa en femenino para darnos cuenta que todos estos seres que se crean no tienen una sexualidad. No, los podemos crear como nosotros los querramos para las intenciones que nosotros necesitamos de ellas. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una entidad protectora, la figura de una mujer sería muy buena. ¿Por qué? Porque es la esencia femenina e intuitiva que tiene esa entidad. No sé por qué esto me hizo recordar la película de Lucy. Sí. No sé, por ahí hay algo que en esta película, si usted no la ha visto, no ha visto esta película genial, busque la película de Lucy, sobre todo la primera. Sí, la primera. Porque esto de manejar la energía y de controlar la materia en algún momento, que se le da mucho a los que practican la magia, es algo muy especial. Y sí, tú puedes tener esa acción y ese control y esa manipulación para bien o para mal, dependiendo de la persona que lo haga, para que precisamente seas beneficiado por estas energías. Y mira, yo siento que algunas personas mágicas, sin haber creado nunca un sirviente o un familiar mágico, en algún momento de su vida, algún espíritu protector o algún familiar les ha asignado algún guardián y no se dan cuenta que tienen un guardián, pero por ahí tienen un guardián y aunque les mandan un montón de maldiciones de maldecir, de echar una maldición o de desear cosas muy malas, estos guardianes se encargan de proteger, claro. Pero luego dice la persona, ¿por qué nunca me pasan cosas malas y me han amenazado y no me pasan cosas malas? Porque a lo mejor no se ha dado cuenta que tiene un guardián que le fue asignado por quién, quién sabe, pero pues sucede. Allí, perdón que lo interrumpa, maestro, pero ahí entra precisamente el transgeneracional, por eso hay que hacer como magos con nuestros pacientes, hay que ir y buscar de dónde viene esa protección. Vamos a seguir en este programa, así que no le cambie.
Esto es muy interesante. Obviamente, las personas que están mirando el programa y que nos están viendo y que saben de estas cosas y de estos temas, sí le van a entender más a esto que aquellas personas que no entienden y que no les gustan estos temas. Por eso el programa de Mundo Alternativo es un programa que usted siempre va a ver que los invitados o un servidor tratamos temas de estas índoles mágicas, índoles esotéricas, místicas, holísticas. Y nunca va a andar viendo, o eso creo yo, nunca va a andar viendo que hablemos de política, que podríamos tocar algunos La temas magia y la política. de la magia y la política, como lo que aconteció ayer con la La entrega toma. del bastón de mando que se le entregó a la presidenta actual, y el ritual que se hizo, que Muy estas cosas interesante. no se habían hecho en muchísimos años o toda la vida y ahora se están haciendo. Pero vamos a seguir viendo unas imágenes. ¿Y esto qué es, mi estimado Elfo? Eso precisamente es un tulpa, pero ya más de programado. Mm. Este tipo de tulpas o este tipo de entidades son creadas por el mago para ir y explorar lugares, personas. Hay sirvientes mágicos que se usan para aconsejar a otras personas. Esto se me afiguró como los nahuales o los brujos que tienen sus animales de poder, ¿Que son nahual? que son nahual, que los mandan a la casa del enemigo o a la casa de la víctima que por lo que le pagaron para que le hicieran daño, para primero ir a tantear el territorio, a ver cómo le va a hacer, por dónde le va a llegar, dónde le van a poner la trampa, etcétera. Y Exactamente. que a veces la gente dice, ¿por qué me habrá aparecido este animal en mi casa? ¿O qué significará este búho que viene a cantarme en altas horas de la noche aquí arriba de la casa o en el árbol? Recuerda que era una señal muy fuerte de que una familia estaba siendo merodeada por una entidad mágica cuando se oía en las tejas, se oían aleteos le llaman en el campo guías, o sea, estos buitres grandotes que eran precisamente las entidades mágicas convertidas en estas criaturas para ir a hacer precisamente eso, para ir rondando y viendo cómo iba a ser, cuándo iban a volver, por dónde iban a entrar. Había una leyenda que me contaba mi madre en paz descanse que decía que en los pueblos era muy común encontrar a las boas alimentándose de la leche materna y literalmente con la cola de la víbora En este caso no eran boas, eran alicantes. alicantes, tiene razón. Las boas son de otras regiones del mundo. Sí. Entonces, son a estos alicantes y alimentando con la cola al niño, bebé. al bebé, para ellos poderse alimentar. Ay, no, son leyendas que son muy reales y, ay, no, a mí si se me vuelve a aparecer una, no, no sé qué me pasa. Bueno, aquí también vemos otra imagen que nos habla de estos seres, cómo van siendo creados por grupos, incluso grupos de magos, no nada más de uno, sino que Para beneficio de todos. para beneficio de todos. Es como una mezcla entre tulpa y egregor. Ujú. La que sigue, por favor. ¿Ya le dimos la vuelta? No, esa es otra. Esta es otra. Ya sé por qué, ya me recordé por qué puse esta imagen, maestro. Porque recuerda que para los egipcios tenían que atravesar un lago para poder llegar a su destino después de que morían. Ajá. Y como ellos no iban a remar, se llevaban a los sirvientes. A los sirvientes para que remaran, para que siguieran cuidando de ellos y para que siguieran haciendo sirviéndoles. Y son todas las imágenes. Bueno, esto que pusimos es el preámbulo para que todos nuestros queridos amigos de Mundo Alternativo tomen su lápiz, su hoja. Vamos a dar paso por paso qué es lo que debemos de hacer para crear, vámoslo a poner de esta forma, una pequeña entidad mágica que les sirva para cosas muy específicas. Vamos a tratar de hacerlo en esta ocasión para las cosas de trabajo, economía y algo que nosotros siempre queremos estar mejor, ¿no? En ese aspecto de nuestra vida. Entonces,
Si ya tienen por ahí, o si no, vuelvan a ver el programa y toman nota de las De los instrucciones. pasos. Y de las instrucciones, como dice el maestro Sato, vean bien la letra pequeña porque es muy importante. Recordemos primero que estas energías no son ni buenas ni malas. Todo depende de la intención que el mago quiera plasmar en ellas. Y antes de que terminara el segmento anterior, yo quería comentar, pero no se pudo por cuestiones de tiempo. El mago no puede dar nada que no tenga y nada que no sea. O sea, un mago no va a inventar que es buena persona o que es feliz. No, no, eso es algo que el mago debe de sentir y eso se va a ver reflejado en toda su obra. Entonces, si nosotros somos malas personas, somos agresivos, nos deprimimos, todo eso va a estar impregnado en la obra que estamos a punto de hacer. Por eso, primero el mago debe tener un proceso para empezar algo así, aunque sea algo sencillo, lo digo entre comillas, porque realmente un mago para crear un sirviente mágico debe ser muy educado a sí mismo, muy paciente, saber meditar, saber manejar su energía, porque si no puede con lo de él, no puede con lo de nadie más. Entonces, lo primero que debe de hacer un mago que quiere crear un sirviente mágico es entender para qué lo va a crear, tenerlo bien seguro, no dudar. Ese es el primer gran paso, saber que si me pongo a hacer esto, lo voy a hacer con qué afán. Quiero empezar a crear estos y en algún momento tengo que empezar a practicar o ya me creo tan capaz porque ya controlo todo esto que dije con anterioridad sobre mí, ya soy capaz de poderlo plasmar en el mundo material sin duda alguna, porque eso es lo que hace un mago del caos. Un mago del caos no duda jamás de que lo que está haciendo tiene una repercusión. Pero sí tendría que la persona que va a hacer este tipo de cosas haber hecho una limpieza de conciencia, una limpieza de actitudes negativas, una limpieza de emociones no muy favorables, o sea, para que esté completamente bien y que tenga cierta educación espiritual y emocional y mental. Física, mental y espiritualmente, el mago que quiere crear un sirviente mágico tiene que tener fuerza en esos tres aspectos de su vida. Porque para yo transmitir mi energía a otra cosa fuera de mí, se necesita mucha voluntad. Se necesita tener la capacidad de creer. Se necesita esta fuerza física para que la fuerza que estás dando ahí no te haga falta a ti. Ajá. Y entonces eso representa un gran esfuerzo. Desde ahí empezamos. Ok, perfecto. Luego, primer paso, vamos a tener un repositorio, o sea, un lugar donde poner esa energía. Normalmente, lo mencionaba usted, maestro, al principio del programa, puede ser un dije, una pulsera, un anillo, Cuarzo. un cuarzo. Yo recomiendo, para los que van empezando, perdón, es, primero que nada, o un cristal o una piedra, que no tengan símbolos de ningún tipo, para que no influencie la energía que yo voy a poner en ella. Bueno, segundo, haber desarrollado mi capacidad de concentración y de meditación para que por medio de por este medio de visualización, que es el primer principio hermético de que todo es mental, yo pueda a través de mi visualización transferir mi energía a ese objeto. Y esto puede, dependiendo del mago, puede durar horas, días, incluso años. ¿Por qué? Porque hasta que yo sienta que ese repositorio está lleno, como la imagen que vimos hace un momento donde se veían estas esferas con cada uno de los elementos, nosotros lo que vamos a hacer es visualizar una de estas esferas con el elemento adecuado para lo que yo voy a pedir. En este caso, el ejemplo es, voy a crear un sirviente mágico que tenga que ver con las cosas materiales, el elemento es tierra, ¿sí? Y entonces yo tengo que visualizar
un tono verde brillante, una esfera de tierra con piedras, con cristales que se esté fomentando y formando a través de la energía que yo estoy poniendo, transfiriendo de mí hacia este ente que todavía no lo pongo en su repositorio, lo estoy creando aquí y cuando ya me cansé de estarlo nutriendo, lo regreso, ¿Lo lo bajas? bajo al repositorio y veo si el repositorio ya está lleno. Para eso, los que saben de magia pueden usar un péndulo. Ajá. Pero también hacerlo primero desde la visualización y Primordial. después van a hacer la investigación o como tú dices, hacer el examen Ujú. para ver si sí se Sí. cargó esa piedrita ¿Y de, cuánto se cargó, Porque no es nada más, la cargué ya. No, se llenó, se potenció a como tú quieres. Entre más energía brindes, obviamente más fuerza tiene esta entidad. de ahí surgen en tesoros antiguos los famosos talismanes que daban muy buena suerte a las personas, como la piedra filosofal, Exacto. o por ejemplo los objetos malditos que fueron cargados con ciertas energías negativas y que luego se encuentra uno y no sabes qué te llevaste a la casa A de la un casa. bazar y te fue de la patada. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Y seguimos con los pasos para que no perdamos el tiempo y Elfo, continúa por favor. Claro que sí, maestro. Bueno, ya tenemos nuestro repositorio, ya empezamos a crear, a poder extraer de nosotros la energía con el elemento al que queremos fomentar, en este caso el elemento tierra, que vamos a usar para el dinero, la prosperidad y la abundancia. Entonces, luego hay que dar, y todo esto les recomiendo que lo pongan por escrito, para que no se les olvide, porque va a ser muy importante. Primero, determinar cuál es el nombre de esta entidad, que no sea un nombre común para que cuando lo mencionemos, pues no venga de forma sin control y se presente. Suele ser una palabra
rara o una conjunción de letras única que ustedes determinen, un pequeño sigilo precisamente, porque con esto también se activa a estas entidades. Ahora, segundo, debemos de determinar y escribirlo, determinar cuánto tiempo va a durar con vida esta entidad. Esa energía. Esa energía, porque la tenemos que tratar como un ente vivo, ¿eh? O sea, respetarla porque es parte de nosotros. Si nos respetamos a nosotros, respetamos a esta entidad, porque esta entidad es parte de nosotros. Pues si es para la abundancia y la prosperidad, pues yo creo que pues para siempre, hasta que... Sí, no, maestro, se debe de determinar, por ejemplo, yo quiero un carro. Hasta que yo consiga el carro, esta entidad debe estar trabajando todos los días para mí. Okay. Cuando yo consiga el carro, se puede determinar, se llama el punto final o la fatalidad para esta entidad. Cuando yo cumpla lo que yo estoy, para lo que lo programé, que automáticamente se destruya o que se destruya cuando yo le dé la instrucción. Puede ser mentalmente, que yo diga, por ejemplo, algo que no sea común, ¿va? Cuando yo piense, y lo tengo que escribir, cuando yo piense oro, chocolate y arroz, y diga esta palabra, automáticamente tú vas a dejar de existir. Porque de esa forma, para que por error no lo extingamos antes de que nos cumpla para lo que lo programamos. Okay. Debemos de decirle de dónde se va a alimentar, porque es una entidad viva. Si es algo corto, si lo que queremos no va a durar mucho en el tiempo, pues se puede alimentar de nuestra energía. Si para lo que lo programamos es algo que va a durar, algo programado, algo prolongado en el tiempo, podemos decirle que se alimente de la energía de una planta que yo voy a estar cuidando para que él esté extrayendo de ahí su alimento. Su energía. Su energía. Si va a ser una tarea que va a ser así repentina, puedo hacer incluso un pequeño ritual donde lo dote de toda la energía que yo pueda de ese elemento y que vaya, lo haga y regrese y que finalice su tarea. Pero siempre debo de ser muy específico qué quiero que haga. O sea, los magos principiantes dicen, no, pues yo quiero que traigas a mí abundancia. Y está bien, de poquito vamos a darnos cuenta cómo esa abundancia llega a nosotros, pero posteriormente, si eso se va a prolongar en el tiempo, hay que determinar que lo que va a hacer lo termine pronto, en un tiempo determinado. Suele decírsele, por ejemplo, 2 semanas. En 2 semanas yo quiero ver resultados en el ámbito laboral. Y le debemos de dotar de las capacidades mágicas. Vas a hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Elis, eres un ser poderoso que tienes la capacidad de hablarle al oído a las personas y con eso vas a lograr que mi jefe me dé un aumento. Ay, perdón. O que yo encuentre trabajo. O que yo encuentre trabajo, o que alguien cuando me vea me dé ese trabajo, que vea en mí esas capacidades. Okay. Y voy determinando todos y cada uno de los factores que quiero que haga para que posteriormente, cuando yo vea que eso ya se logró, entonces eliminarla. Porque si no la elimino, pasan 2 cosas. Una, que se empiece a alimentar de mí sin yo darme cuenta y empiece a tener cuestiones que no son malas porque es tu misma energía, pero que tal vez yo no pueda controlar o no esté controlando porque lo dejé ir como se debe de dejar ir. Ya cuando hice todo el procedimiento, yo debo de dejarlo ir. ¿Cómo? Pues nada más decirle, ya aquí te pongo en tu repositorio y de aquí en adelante tú vas a ir a hacer todos los días eso para lo que estás programando. Como por ejemplo, encontrarme un trabajo adecuado. Encontrarme un trabajo adecuado o que el dinero fluya hacia mí por medio de lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, si vendo quesadillas, que me pidan quesadillas para eventos, por ejemplo. ¿Sí? O que venga mucha clientela. O que venga mucha clientela. Entonces yo voy creando y diciéndole exactamente a esta entidad lo que espero de ella y si veo que no lo está cumpliendo, puedo rehacer el contrato, por así decirlo, darle más energía, porque a lo mejor eso es lo que está fallando,
O decirle, bueno, cambio esta cláusula y ahora vas a conseguirme, si empecé diciendo que llegaran a la abundancia hacia a mí nada más así sin especificar, ya después puedo decir, bueno, yo en mi caso, ¿no? Quiero que vengan personas a que les lea el tarot de forma abundante, ¿sí? Ujú. Y entonces voy modificando. ¿Por qué no hay que quedarse atrapados con ellos? Porque se vuelven tan parte de nosotros que decidimos o tratamos de no deshacernos de ellos porque los sentimos parte de nosotros y nos estamos apegando a algo. Hay que evitar eso. Yo creo que si la gente todavía le quedó dudas, Elfo va a dar ahorita a continuación sus redes sociales donde lo pueden localizar o si da WhatsApp, no sé qué ofrezca, porque obviamente pues hay muchas cosas y si los puedes dar tus redes sociales y tu número, si lo puedes dar. Claro que sí. En Facebook me encuentran como Elfo Espinosa Medina. En WhatsApp es el 44 31 41 53 26 y contesto todos los mensajes. ¿Tienes Eh, TikTok? Tenemos TikTok, Francisco Javier Espinosa Medina en TikTok y Instagram. en Instagram también me encuentran como Francisco Javier Espinosa Medina. Ok, perfecto, porque sí es un tema muy amplio, es un tema que habría que profundizar en analizar muchas cosas que se nos dijeron el día de hoy. Yo me hace pensar que mucha gente de grandes empresarios, grandes políticos y personalidades, hasta del espectáculo, yo creo que luego te sorprendes cómo les ha ido tan bien por tantos años y tantos años y tantos años. Y dices tú, no, estos parecería que tienen una varita mágica, pero lo que deben de tener es alguno de estos elementos mágicos. Sí, sirvientes mágicos. Yo le propongo, cuando usted crea que es correcto, que hablemos sobre magia y el mundo del espectáculo, Bueno, sería muy pa- interesante. para que veamos cómo estas personas también, igual que los políticos, y podemos tomar las dos temáticas, el mundo del espectáculo y políticos, para ver casos muy claros de cómo se hace magia. Ya lo platicaremos para darle ahora sí que el matiz correspondiente. Pues muchas gracias, mi estimado Elfo, por haber estado aquí en el programa. No, yo le agradezco a usted y a su querido público porque nos acompañaron y estoy a sus órdenes para lo que guste. Muchas gracias. Gracias a Oscar, mi productor. Gracias a Grupo Radio Muchas Tele por gracias. permitirnos llegar a sus hogares y muchas bendiciones les deseamos desde aquí para siempre. Gracias.